Iniciamos con nuestro tema del urbanismo en el Antiguo Egipto. Para ello, tenemos una organización y una planificación urbana. Tenemos una pequeña definición que nos dice que la planificación urbana en el Antiguo Egipto era funcional y estaba influenciada por el río Nilo, la religión y una jerarquía social. También nos dice que las ciudades no solo seguían un diseño geométrico estricto, pero sí tenían un orden muy claro. En esto dividimos a factores geográficos que influenciaron el urbanismo egipcio. Para ello tenemos por esta parte lo que es el río Nilo, el desierto de Sahara y el clima. Vamos a dar una pequeña definición o lo que resalta. En el río Nilo nos dice que fue el elemento más influyente en la organización de todo el territorio egipcio, mientras que el desierto de Sahara nos dice que estaba rodeado por pastos desiertos, lo que actuó como una barrera natural contra invasiones. Ahora, lo que es el clima, esto resalta que Egipto era un clima muy árido y seco, con altas temperaturas diurnas y noches muy frías. También tenemos lo que son tipos de asentamientos. En ellos se divide lo que son ciudades administrativas, religiosas y funerarias. Lo que resalta más en las ciudades administrativas nos dicen que eran centros del poder político y económicos del Estado faraónico, mientras que en las religiosas estos estaban dedicados al culto, eran centros espirituales y también económicos. Y para las funerarias, estas estaban construidas cerca de necrópolis y tumbas reales. Su función era mantener el culto a los Ahora, lo que es la distribución de ciudades, tenemos lo que son los barrios, las viviendas y los pueblos. Ahora, las características más importantes en ellos son: los barrios se dividen en dos: barrios de élite y los barrios populares. Los barrios de élite eran casas muy grandes con patios, almacenes y mientras que los populares estaban al contrario, o sea, eran casas pequeñas, alineadas, de nuevo construidas de torre. La siguiente característica, que son viviendas, su material más importante era la torre, mientras que en los mercados, estas áreas nos dice que estaba destinada al comercio de productos agrícolas, textiles y artesanales. Y estas también estaban generalmente ubicadas en el templo o en zonas muy accesibles para todo usuario. Ahora vamos a explicar también lo que son diferencias entre ciudades planificadas y de crecimiento espontáneo. Para eso, las ciudades planificadas reflejan el control del Estado y un propósito definido, mientras que las ciudades de crecimiento espontáneo, su mismo nombre dice, valga la redundancia, es espontáneo, que muestra el desarrollo natural de una vida urbana. Luego continuamos con los materiales, que primero tenemos a la piedra, que fue el material más utilizado por los egipcios en sus monumentos más importantes, que son como las pirámides, templos y tumbas. Luego tenemos a la madera, que aunque la mayoría de construcciones era de piedra, la madera se utilizaba sobre todo en interiores. Luego tenemos las galerías de barro, que se utilizaba en construcciones más modestas, mayormente en viviendas y algunos templos o fortificaciones. Después tenemos a la tierra y el yeso, que se utilizaban para acabados interiores y más nada que nada sobre decoración. Tipología de edificaciones en el Antiguo Egipto. Acá encontramos tres tipos: viviendas, edificaciones religiosas y también las edificaciones administrativas. Vamos con las técnicas de construcción. Primero tenemos las canteras sistémicas de corte de piedra,
Una de las grandes proezas de la ingeniería egipcia fue el transporte y el corte de enormes bloques de piedra. Usaban herramientas de cobre y más tarde de bronce. Luego tenemos el transporte de materiales. Los egipcios fueron ingeniosos para transportar los materiales, incluso usaban balsas y barcos para cruzar a través del río Nilo. Luego tenemos las técnicas de alineación y precisión. Una de las características más destacadas de la arquitectura egipcia es la precisión de la alineación de los edificios, especialmente en las pirámides y templos. Continuamos con la relación entre la arquitectura y la religión entre la distribución de las ciudades. En la antigua civilización egipcia, la arquitectura no solo cumplió una función práctica, sino que también impregnaba de un significado religioso y cósmico. Los egipcios creían que sus edificaciones también debían reflejar la relación entre lo mundano y lo sagrado. Continuamos con los siguientes puntos. Primero, las ciudades y la necrópolis. La relación entre la región y la distribución urbana de Egipto no se basaba simplemente en la vida, sino que también reflejaba lo que era la muerte. Luego tenemos la organización de la ciudad como un orden del reflejo divino. Las ciudades egipcias, por su relación y distribución, dibujaban una visión de un mundo ordenado y jerárquico. Eso lo podemos ver, por ejemplo, como que el faraón era la cabeza y los demás eran, pues, trabajadores del faraón. Luego tenemos el punto 3, que es el papel de los parientes y el faraón. El faraón, como figura divina, también tenía su lugar y residencia, actividad en la ciudad. Los policías reales estaban menos situados cerca de los templos, ya que el faraón se un Es que el antiguo Egipto es una de las civilizaciones más longevas, donde dejó una huella profunda en la planificación urbana y su infraestructura de las ciudades. Las calles y las avenidas principales presentan cierto ordenamiento en la disposición de calles y espacios públicos. Muestran un trazado planificado con avenidas principales que conectaban templos, palacios y zonas residenciales. En los planos del barrio Amarna, en San Sebastián, los espacios numerados suelen corresponder a puntos de intereses específicos como edificios públicos, plazas, calles principales y estacionamientos de transporte o monumentos. Abastecimiento de agua y drenaje. El río Nilo fue el corazón de la civilización del antiguo Egipto. Su presencia permitió el desarrollo de ciudades, agricultura y una gran organización social. A lo largo de sus riberas se asentaron importantes ciudades, templos y monumentos. Las tierras cercanas al río eran fértiles gracias a las inundaciones anuales, que depositaban limo, un barro rico en nutrientes. Durante los meses de junio a septiembre, el río Nilo aumentaba su caudal y se desbordaba. Este proceso se llama inundación. El agua cubría los campos cercanos y dejaba una capa de limo. Después, a partir de octubre, el agua bajaba a su nivel normal. Entonces los campesinos egipcios comenzaban la siembra. Gracias al limo y a los sistemas de canales que ellos mismos construyeron, podían cultivar alimentos como trigo, cebada y lino. ¿Cómo funcionaban los sistemas de transporte y comercio en las ciudades del antiguo Egipto? Gracias al río Nilo. El río Nilo era la principal vía de transporte para los egipcios. A través de él se movían personas, productos agrícolas, ganado, madera, piedra y otros bienes. En esta imagen observamos actividades relacionadas con la producción agrícola, la siega, la trilla, el aventado y el almacenamiento de silos. Estos productos luego eran transportados por el río hacia otras regiones donde se intercambiaban por bienes como metales, telas o especias. Todo ese sistema de transporte comercial fue clave para el crecimiento económico del antiguo Egipto. Permitió una mejor distribución de recursos y favoreció la expansión cultural, social y política. Argumentos. Acá encontramos 4 tipos, o bueno, 4 puntos. Existían ciudades planificadas, orden simbólico en edificios claves, lógica práctica en el crecimiento espontáneo y por último la intervención del Estado en los momentos claves. Esto quiere decir que en ciertos periodos el gobierno central reorganizó o fundó asentamientos estratégicos para cumplir funcionalmente funciones políticas, administrativas o económicas.